Saludamos en esta ocasión a Ignacio Fuentes, director de J-Clinic del MIT, del Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos. Ignacio Fuentes es ingeniero superior industrial de la UPC, máster en gestión de riesgos también por la UPC y será conferenciante el 16 de septiembre en ORP Conference Cartagena, Indias, con la conferencia Cómo la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas están destruyendo la industria. Ignacio, ¿la inteligencia artificial dejará de ser un recurso al alcance de iniciados, de ingenieros, de especialistas? ¿Se va a democratizar? Bueno, de hecho, esta es una de las misiones que tenemos en MIT y en un número de centros e instituciones de investigación en el mundo. Queremos que el conocimiento en las áreas de inteligencia artificial, machine learning, como bien decías, deben en los próximos años no solo democratizarse, pero yo diría incluso vulgarizarse, ¿no? Esto alguien lo ha denominado como la nueva electricidad. No sé si iría tan lejos, quizá podría ser la nueva estadística, pero de alguna forma sí que son herramientas que deberían estar al alcance de todos. Y esto pues es lo que estamos viendo en situaciones como la crisis pandémica de hoy en día, donde la falta de datos pues realmente está condicionando mucho la respuesta a la situación en la que estamos, ¿no? A todos los niveles, o sea, lógicamente desde un punto de vista de salud, pero también económico, social, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo vamos, nosotros desde MIT, pero también un número de instituciones, nos preocupa mucho y queremos realmente que se divulgue este conocimiento y que llegue pues a todos los niveles y no solo a expertos, como bien decías, sino que esté al alcance de todos. Tenemos programas muy interesantes que les llamamos K-12, donde incluso ya estamos intentando pues transmitir estos conocimientos a nivel de high school, o sea, lo que es enseñanza secundaria, pero bueno, creemos que este es un poco el futuro. Estas tecnologías, este conocimiento tiene que poderse democratizar y divulgarse al máximo posible. Y por concretar un poquito, entonces, tiene que ser un futuro, pero más o menos ¿en qué plazo? Bueno, esto va a ser un proceso continuo ahora, porque uno de los retos que tenemos es la velocidad a la que evolucionan y avanzan todas estas herramientas, ¿no? Y esto hace que la diferencia, ¿no? El gap que hay entre los que están más avanzados y los que no están en este ámbito, pues cada vez vaya creciendo y esto no puede ser, ¿no? Es algo que lo hemos comentado muchas veces. Nos preocupa que los algoritmos de selección o de oferta que utiliza Amazon hoy en día pues para sus fines económicos sean más potentes que los que se utilizan en el campo médico, cuando ahora serían tan necesarios, ¿no? Y esto pues pone de manifiesto de nuevo esa necesidad de democratizar y traer cuanto más gente y más rápido posible a este reto. Nosotros estimamos esto en unos 5 años. Creemos que tiene que haber pues, un gran cambio en estos próximos 5 años. Pero, lógicamente, esto será una etapa, esto va a ser más largo, ¿no? O sea, que podríamos estimar que si estamos en 2020, pues va a ser en diferentes fases. 2025 sería un buen milestone, pero, o sea, para que esto esté generalizado, pues 2030 sería un reto ambicioso. Pero especial énfasis en estos próximos 5 años. Hay que ir deprisa porque, no me voy a cansar de repetirlo, hay algunos que no están esperando. O sea, que tenemos que ponernos las pilas todos y pronto. Usted ya apuntaba que en esta actual situación de pandemia se está viendo una necesidad más amplia según algunos datos, qué herramienta de la inteligencia artificial está siendo más efectiva frente al COVID y qué se ha detectado que es realmente, digamos, que va a ser
el acelerador en inteligencia artificial a partir de esta pandemia? ¿Dónde se ha detectado el foco de lo que es más urgente hoy por hoy? A ver, yo diría desde un punto, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay un campo muy concreto que es donde están realmente la oportunidad, ¿no? Y hablaría concretamente de machine learning y ese aprendizaje de máquinas, ¿no? Y dentro del machine learning, pues hay diferentes tipos de metodologías, todo lo que son las redes neuronales, el Deep Neural Network. En ese espacio es donde esperamos tener más breakthroughs, donde esperamos tener pues, más oportunidades de impacto, ¿no? De transformación. Si le damos al espacio del COVID-19, ahí se puede influir de distintas formas. Y la forma como lo estamos enfocando nosotros aquí en MIT es, bueno, por un lado, pues está la parte pues, más, digamos, epidemiológico, para intentar entender cuál va a ser pues, la propagación y el impacto en la sociedad de esta crisis, de esta pandemia, ¿no? Y esto pues ya requiere un nivel de datos y de utilización de herramientas pues potente y sofisticado. Como iremos viendo, uno de los principales problemas que tenemos es precisamente esa escasez de datos. No hay datos disponibles y realmente pues vamos contando con los datos que aparecen pues a diario. Las dos otras áreas de trabajo, y estas son muy importantes, sobre todo por el impacto inmediato, y esto es algo que preocupa a todo el mundo, ¿no? Porque el corto plazo es donde puede hacer una gran diferencia, ¿no? Visto que no todos los países están tomando las mismas políticas en cuanto a tratamiento de esta pandemia, ¿no? Para nosotros, una de ellas muy importante es todo lo que le llamamos el drug discovery, descubrimiento de nuevas moléculas y de nuevos compuestos, compounds, que permitan inhibir el efecto del virus. Y bueno, esto pues lógicamente uno puede imaginarse cómo se podría utilizar aquí Machine Learning, ¿no? Y es que hoy en día para hacer estas pruebas se puede hacer tanto in silico como in vitro, pero cuando se hace realmente a nivel de bacteria, a nivel de célula, esto pues requiere mucho tiempo, y esta experimentación, cuando no tenemos tiempo, precisamente, pues nos limita mucho la posibilidad de ensayo-error. Con lo que cuando vamos al laboratorio con alguna propuesta o con algo que creemos que puede funcionar, al máximo posible deberíamos intentar acertar. Y ahí está un poco la potencia del Machine Learning, porque nos permite diseñar in silico, o sea, con potencia computacional, pues cuál es el modelo que nos va a dar pues la mejor solución, el compuesto que puede inhibir la acción del virus. Esto es algo que ya lo hemos experimentado en bacterias, y una publicación muy interesante recientemente, en el mes de febrero, donde se hace por primera vez el primer diseño pues molecular, donde conseguimos mediante algoritmos pues descubrir cuál es la mejor fórmula para combatir mediante antibióticos, pero al final no deja de ser una fórmula molecular la que resiste pues el efecto de determinadas bacterias, patógenos, digamos, pues muy agresivos. Y esta misma fórmula es la que vamos a intentar, o estamos intentando aplicar a los virus, digamos, ¿no? En este caso, pues al SARS-CoV-2, o sea, al COVID-19. Y bueno, es un gran desafío, de nuevo, por el problema de los datos, porque no disponemos de grandes datos o de pocos datos, y además los países que disponen de datos, pues no es fácil en estos momentos conseguir estos datos, porque con datos sería mucho más fácil para nosotros facilitar una respuesta, una acción a esta situación. Y la tercera área, yo diría que es más en el ámbito clínico, donde hoy en día pues vemos que los equipos médicos están realmente desbordados
por la falta de información y porque realmente lo que llamamos el screening, cuando llega un médico pues, a urgencias con síntomas que podrían ser de COVID-19, pues cómo hay que tratarlo, la falta de testeo también, ¿no? Y después cuáles son todos los procedimientos que están asociados pues, a ese ingreso, ¿no? Y dependiendo de si supiéramos más de los outcomes, de cuál va a ser la probabilidad de que un paciente pues tenga o presente pues determinada patología o determinado pues cuadro médico, lo podríamos atender de una forma o de otra. Y hoy en día todo esto se desconoce, con lo que al final se acaba tratando prácticamente a todo el mundo por igual, dependiendo un poco del cuadro médico, pero o de la sintomatología, y eso crea pues unos problemas de gestión tremendos, porque estamos hablando al final de recursos muy limitados. Y recursos limitados que no están preparados para asistir a este porcentaje de población. Con lo que aportar herramientas de Machine Learning que nos permitieran pues dirigir un poco ayudar en la gestión, en esta gestión clínica, digamos, pues esto tendría un tremendo impacto. Sí. Y estas son las 3 áreas un poco en las que estamos trabajando y creemos que podemos tener mayor impacto. Pues nos quedamos con esas 3 áreas porque hemos consumido el tiempo de entrevista, esas áreas que representan en conjunto la obtención de más datos, datos para lograr moléculas que sean efectivas de una manera rápida e inmediata o lo más inmediato posible en el momento en que se necesitan, y también facilitar a la gestión médica de los pacientes en una situación lo más personalizada posible, incluso en situaciones críticas. Muchísimas gracias, profesor, por su intervención, por atender esta llamada. Esperamos su conferencia el 16 de septiembre en Cartagena de Indias, Colombia. Hasta entonces. Encantado. Gracias a vosotros. Gracias, Vilma. Gracias.